Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios que nos da la dicha, nos da la oportunidad de poder adorarle en ese primer día de la semana. Todo es gracias a Él y para Él, hermanos. Que esta reunión sea para honrar y glorificar a nuestro Dios. Espero que se encuentren bien en todos los sentidos, físico, económico, espiritual, sobre todo, que podamos tener esa bonita relación con nuestro Dios, ¿verdad? En la familia también, laboralmente. Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes una lectura y me gustaría invitarlos a que busquen en sus Biblias o si gustan leer directamente de la pantalla, una lectura pues bastante común. Siempre lo menciono de esta manera, hermanos, porque son pasajes ya sean del Antiguo o del Nuevo Testamento que hemos leído muchas veces. La palabra de Dios es la misma, no cambia. Recuerden, su palabra permanece para siempre. No estamos predicando, dando una clase o algún tema sobre algo extraño. Todo siempre gira en torno, en base a la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, hermanos, tenemos la lectura en la primera carta de Pedro. Estamos estudiando los viernes, por eso digo un pasaje bastante común. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 17 en adelante hasta el verso 21. Y fíjense cómo dice, cómo presenta Pedro aquí, hermanos, esta porción de la escritura. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en esos postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué hermosas palabras, hermanos, está escribiendo Pedro para animar a los hermanos cristianos del primer siglo, tanto judíos como gentiles, ya cristianos ahora, que se encuentran pasando por adversidad, que se encuentran pasando por diversas pruebas, diversos problemas, tanto sociales, familiares, económicos, pero espiritualmente, hermanos, ellos se encuentran bien. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana podamos nosotros, independientemente de la situación que estemos viviendo cada uno, que podemos, hermanos, sentirnos atribulados, sentirnos con muchas cargas eh, eh, emocionales, con muchas cargas de salud, con muchas cargas laborales también. Platicaba con un hermano y me decía, es que ahora hemos tenido que diversificarnos. Y el que antes tenía un trabajo, ahora tiene dos, el que tenía dos, ahora tiene tres trabajos y hermanos, no paramos. Así, hermanos, espiritualmente, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que ir avanzando siempre, hermanos, en busca de nuestra fe, de nuestra edificación y de servir a nuestro Dios. Y lo que está mencionando Pedro aquí, hermanos, va muy relacionado con toda aquella fuente de poder que tenemos nosotros para seguir adelante como cristianos. Y tal vez, hermanos, no lo alcancemos a dimensionar de esa manera, pero Pedro aquí nos está dando una clave bien importante. Nos dice que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a Dios por Padre. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Nos invita, hermanos, a que durante el transcurso de nuestra vida, sea corta o sea larga nuestra vida, eso no depende de nosotros, depende de Dios. Dice, conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y nos dice, ¿por qué? Porque fuimos rescatados ya, hermanos, de una vana manera de vivir, de una vida sin provecho, que no nos iba a llevar a ningún lado.
el rescate, hermanos, aquí ese rescate se está refiriendo a la obra redentora de Cristo. Dice, no pagaron su rescate con oro, no pagaron su rescate con plata, se pagó el rescate nuestro, hermanos, con algo mucho más valioso que todo eso. Dice el verso 19, la sangre preciosa de Cristo. Fíjense cómo lo menciona, no cualquier sangre, la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, con eso es con lo que se nos ha rescatado. Y está mencionando aquí Pedro, y pone el ejemplo para que les quede claro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que estaba dentro del plan de Dios, porque ese cordero, ese Cristo, ese Mesías, hermanos, que llegó a limpiarnos y a rescatarnos, a pagar con su vida el rescate nuestro, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado, hermanos, en esos postreros tiempos por amor a nosotros, por amor de Dios para nosotros, porque los hermanos estaban sufriendo y cuando leen esto pueden entender, hermanos, que a través de la sangre de Cristo ellos fueron rescatados. ¿Y saben qué? Nosotros también. Vamos a hablar, hermanos, de la sangre de Cristo. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Pero vamos a preguntarnos, hermanos, muy simple, ¿qué trae la sangre de Cristo a mi vida? Y vamos a ver tres aspectos, hermanos, bíblicamente, en los cuales la sangre de Cristo trae a nuestra vida. ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué debemos tener en mente la sangre de Cristo, hermanos? Pedro lo mencionó como algo precioso, la preciosa sangre de Cristo. Si para Pedro era preciosa y le hizo saber eso a los hermanos del primer siglo, que la sangre de Cristo era preciosa, hermanos, para nosotros tiene que tener un valor incalculable, porque ese es el pago de nuestra salvación, ese es el pago de nuestra redención. Ahora, ¿qué trae? Pues trae redención, trae salvación, hermanos. Fuimos rescatados por un precio. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo número 7, Pablo escribió, hermanos, lo siguiente. Dice, en quien tenemos, fíjense, ya está la redención en nuestras manos. En quien tenemos redención, ¿a través de qué? Dice, por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, le está dando aquí Pablo al valor de la sangre de Cristo. Dice, las riquezas de su gracia. No es cualquier cosa, hermanos. Ahora, esto, hermanos, nos debe de ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual a ser conscientes de que la salvación es algo precioso y es algo muy valioso, que debemos nosotros cuidar, que debemos nosotros, hermanos, procurar estar en esa comunión con Dios, porque se nos ha rescatado, hermanos, de una vida sin provecho, se nos ha rescatado de una vida, hermanos, que no tenía sentido, se nos ha rescatado, hermanos, de una vida sin propósito. Ahora, ya como cristianos, podemos entender, hermanos, que hay un propósito detrás de todo eso, que Dios ya tenía un plan, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Nos está llamando, hermanos, que a una vida santa. Se rescató nuestra vida de la perdición, se rescató nuestra vida de los pecados para una vida en santidad. No podemos nosotros, hermanos, regresar a nuestro antiguo estilo de vida, porque la reunión de la iglesia no está siendo física o presencial, porque no es necesario que los hermanos predicadores anden atrás de cada uno de nosotros, cuidando qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Ya no somos niños para que andemos atrás de los hermanos, para que anden atrás de nosotros. Lo que se pagó, hermanos, por nuestra redención fue algo muy valioso, fue la sangre de Cristo. A Él le dolió, a Él le costó, hermanos. Él fue el que pagó por nuestra redención, por ese rescate.
el autor de Apocalipsis, que es Juan, escribe en el capítulo 5, en el versículo 9. Está hablando aquí, hermanos, Juan, de esa adoración celestial, de esa adoración, hermanos, donde ya están los cristianos redimidos, donde ya se llevó a cabo, hermanos, esa redención, porque Juan está teniendo una visión. Recuerden, Juan cuando recibe este mensaje, hermanos, está preso. Juan está, hermanos, recibiendo esa visión y dice Juan, cuando volteé y vi quién era, caí como muerto, porque es algo impresionante, hermanos. Y Juan fue trasladado, hermanos, a tener esa visión y dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cómo estaban, hermanos, los cristianos fieles en la visión de Juan? Cantando un cántico nuevo. ¿Cómo estaban los cristianos en aquella adoración celestial, hermanos? Refiriéndose a Cristo, que es el único digno de abrir el libro, que es el único digno de poder, hermanos, abrir esos sellos, porque Él fue el único inmolado y que con su sangre, hermanos, nos redimió para Dios. Ahora, esto es bien importante. No fuimos redimidos, hermanos, para nuestro propio placer, nuestro propio deleite. No fuimos redimidos para regresar a hacer lo que hacíamos antes. Fuimos redimidos para Dios. Ahora se nos ha rescatado. Ahora nosotros estamos en deuda con Cristo. Y tenemos, hermanos, el fiel compromiso de seguirle. La redención, hermanos, es a través de la sangre de Cristo. El ser rescatados es a través de la sangre de Cristo. Cuando Pedro está mencionando esto para los hermanos, le dice, fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Así que, hermanos, nosotros estamos en la misma condición. Y hablar, hermanos, del poder que tiene la sangre de Cristo es algo bien, bien hermoso, porque dice Pablo allá a los hermanos de Colosas en el capítulo 1, en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ahora la iglesia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y vuelvo a mencionar, hermanos, igual que lo mencionó en Efesios 1:7, el perdón de pecados. Así que, hermanos, Pablo tenía bien claro lo que le mencionó a los hermanos de Éfeso, lo que le mencionó a los hermanos de Colosas y lo que podemos entender nosotros hoy, hermanos, a través de la sangre de Cristo, la redención que se efectuó para salvarnos a nosotros, para pagar nuestro rescate, para sacarnos de esa vida de pecado. Hoy, hermanos, hoy tenemos la sangre de Cristo obrando a nuestro favor. Hoy, hermanos, podemos entender que no valemos 3 pesos para Dios, que nosotros valemos mucho más, somos importantes para Dios, porque Dios fue capaz, hermanos, de crear un plan desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad y que fue manifestado en la vida de los hermanos del primer siglo y que de ahí en adelante, hermanos, la sangre de Cristo sigue siendo el medio de redención, no humanamente, no socialmente, sino espiritualmente, hermanos. Nos limpia de todo pecado para con Dios. Ahora, hermanos, entender que la sangre de Cristo se derramó a causa de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, de nuestra maldad, implica un cambio en nosotros. Implica gratitud, implica agradecimiento para con Dios, para con Cristo, implica compromiso, implica sacrificio también, hermano. Ahora nosotros estamos en deuda por aquel que quiso
derramar su vida para salvar la nuestra. Pablo mencionó allá en Romanos que tal vez haya alguien que quiera dar su vida por aquel que es justo. Pero Dios, hermanos, permitió que Cristo derramara su vida, su sangre, por nosotros que éramos pecadores. No lo merecíamos, hermanos. No merecíamos que se nos rescatara. No valíamos tanto para que se nos rescatara. Pero, hermanos, Dios vio todo el potencial que hay en nosotros. Dios vio todo lo bueno que puede salir de cada uno de nosotros. Hablando espiritualmente para adorarle. Hablando, hermanos, desde la intención del corazón, porque es lo que ve Dios. Hablando desde aquel compromiso, hermanos, de aquella lealtad que podemos tener para con Dios. Porque si hay algo que Dios pide es lealtad, que le seamos fieles, que le seamos leales. Así que, hermanos, ahora que entendemos el valor de la sangre de Cristo, que a través de esa sangre preciosa se efectuó nuestra redención, podemos, hermanos, entender el concepto de fidelidad, el concepto de gracia y también, hermanos, la gratitud para con Dios. Mencionó el autor de Hebreos, hermanos, en el capítulo 9, en Hebreos, prácticamente, hermanos, nos está hablando de sangre, de machos cabríos y de becerros y de todo lo que, para lo que se utilizaba la sangre, hermanos, en el antiguo pacto. Y dice, ese pacto fue puesto sin derramamiento de sangre. Pero fíjense, hermanos, ahora como lo menciona el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículos del 11 en adelante. Dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí está, hermanos, un mejor pacto, mejores promesas, una mejor sangre, la de Cristo, limpia, pura, sin mancha, como de un cordero, hermanos, preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a salvar a la humanidad. Un rescate que se está efectuando por nosotros. ¿Hasta dónde llegó ese sacrificio? Y se entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, escuche esto por favor, hermanos, eterna redención. Eterna redención, hermanos, es lo que nos está ofreciendo Cristo a nosotros a través de su sangre. Qué bueno es Dios con nosotros, hermanos. Qué misericordioso es Dios con nosotros. Gloria a Dios, hermanos, por el sacrificio de Cristo y por su sangre preciosa que nos redime. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que darle el valor a esa sangre. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestra vida espiritual delante de Dios. Y tenemos que buscar, hermanos, la fidelidad a Dios. Porque es necesario, hermanos, que nosotros nos conduzcamos con temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque ya fuimos rescatados. Con temblor y temor, hermanos, porque esa salvación se puede perder en un instante, hermanos, en un resbalón, en un desliz en el mundo. Y nosotros, hermanos, hemos sido redimidos, rescatados, y no se pagó cualquier cosa. Ese rescate se efectuó con la sangre preciosa de Cristo. Pero ¿qué más trae la sangre de Cristo a mi vida? Aparte de redención, trae un acercamiento con Dios, hermanos. Y esa parte es bien importante, porque si entendemos el concepto de nuestra vida pasada,
Entendemos el concepto de una vida pecaminosa. Entendemos el concepto de la gracia que no merecíamos, pero que Dios quiso ser bueno con nosotros. Pero a veces no lo valoramos y no entendemos, no alcanzamos a dimensionar, hermanos, que ahora tenemos una relación con Dios, que ahora estamos cerca de Dios. Y Pablo es precisamente quien nos dice eso, allá en Efesios capítulo 2, en el versículo número 13, escribe Pablo para los hermanos de Éfeso, pero ahora en Cristo Jesús, ahora está hablando ya a los cristianos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y aquí, hermanos, aunque se está refiriendo específicamente a los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados a los pactos, alejados a las promesas, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin nada en el mundo, ahora, hermanos, fuimos hechos cercanos. Y qué hermoso, hermanos, es saber que nosotros, no siendo judíos, no teniendo ley, vino a derramar esa sangre para que esa ley ahora esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón y con una conciencia, hermanos, de adoración para Dios. Hemos sido hechos cercanos para con Dios. Estamos más cerca de Dios ahora. ¿Y cómo nos sentimos, hermanos? Les voy a poner aquí un ejemplo. Cuando nuestra familia o seres queridos o alguna amistad está en otra ciudad y que ha pasado tiempo y no los hemos visto y que tenemos programado un viaje para poder visitarlos, para poder verles y pasar algún tiempo con ellos. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando falta un día para poder realizar ese viaje? Cuando ya vamos tomando el camión, cuando nos subimos al avión. Es más, cuando ya llegamos a la central o al aeropuerto, que faltan unos minutos para poder ver a esas personas, a ese ser querido nuestro. Nos estamos acercando. ¿Y cómo se siente, hermanos, la emoción? Esa misma emoción, hermanos, ese mismo sentimiento es el que debe de inundar ahora nuestros corazones. Porque en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que trae, hermanos, la sangre de Cristo a nuestra vida. Un acercamiento para con Dios. Ahora, hermanos, si vamos a estar cerca de Dios, ¿cómo nos preparamos, hermanos, para estar cerca de nuestra familia, de nuestros seres queridos? No importa el cansancio, no importa el desvelo, no importan las horas de la noche que nos quedemos platicando. Queremos platicar, queremos estar cerca de las personas, queremos convivir, queremos hacer todo con esas personas en nuestra vida. Ahora, hermanos, de aquí en adelante, que podamos hacer todo cerca de Dios. Todo, incluyendo a Dios en nuestra vida. Planes, proyectos, viajes, trabajo, lo que sea, pero con Dios en nuestra vida. Porque ahora hemos sido hechos cercanos, hermanos. Y todo eso es a través de la sangre preciosa de Cristo. Pablo escribió para los hermanos de Roma en el capítulo número 5, versículo 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, fíjense, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fíjense la condición, hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, tenemos un acercamiento con Dios porque antes éramos enemigos. Y vamos a pensar, hermanos, que aquí de los que estamos reunidos, nadie tiene enemigos o a nadie nos gusta tener enemigos.
Y si llegáramos a tener, hermanos, algún enemigo, alguien que diga, no, esta persona es mi enemigo, no lo quiero ver. Procuramos, ¿verdad?, el distanciamiento. Pero habla aquí, hermanos, de una reconciliación. El distanciamiento no era de Dios para con nosotros. El distanciamiento era nuestro para con Dios. A causa del pecado. A causa de la vergüenza, hermanos. A causa de la ignorancia de la voluntad de Dios. El pecado nos alejaba de Dios. Dios procuraba estar en el mismo lugar, pero nosotros éramos los que nos alejábamos. Pero a través, hermanos, de Cristo, a través de ser justificados en su sangre, como dice el verso 9, ahora, hermanos, fuimos reconciliados. ¿Y qué pasa en la reconciliación, hermanos? Hay perdón. ¿Qué pasa en la reconciliación? Hay un sentimiento, hermanos, que nos vuelve cercanos, como aquella discusión entre hermanos. Me acuerdo de los castigos de las familias de antes. La camiseta de la reconciliación, ¿se acuerdan? Que les ponían una camisa grande y los metían a los dos y tenían que estar como cerca. Después de que hay una reconciliación sincera, hermanos, no es necesario decir, dale la mano. Tienen que darse la mano. Y ahí están las personas. No, no, no. Cuando hay una reconciliación sincera, hermanos, ¿qué se busca? El abrazo. Produce en nosotros, hermanos, un sentimiento de arrepentimiento que dice, no sé por qué me distancié tanto tiempo de ti. Produce un acercamiento, hermanos. Y todo es a través de la sangre preciosa de Cristo. Fíjense, hermanos, cuántas cosas las trae a nuestra vida la sangre de Cristo. Que a veces no lo pensamos, no lo dimensionamos, hermanos. Pero todo eso es a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya justificados, seremos salvos por su vida. El ser salvos, hermanos, habla de la culminación de esa reconciliación. Ya no vamos a estar separados, Dios allá en la eternidad y nosotros aquí, no, reconciliados, salvos, unidos a Dios en la eternidad. ¿Queremos esa reconciliación, hermanos, que nos lleva hasta la presencia de Dios? Hay que estar conscientes de quiénes somos, de cómo hemos ofendido a Dios, pedirle perdón, porque Dios está cerca y la sangre de Cristo nos ha hecho todavía más cercanos. Escribe el autor de los Hebreos en el capítulo 10, verso 21 y 22. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Hermanos, ¿qué nos falta para acercarnos a Dios? Lo necesitamos, hermanos. Dios es el dador de vida. Dios es el dador de todo. Vamos a acercarnos, hermanos, a Dios por la sangre de Cristo, porque ya somos hechos cercanos. No nos alejemos de Él. No nos alejemos de su palabra. Procuremos, hermanos, hacer todas las cosas con Dios en nuestra vida. La sangre preciosa de Cristo, hermanos. La sangre de Cristo, ¿qué trae a nuestra vida? Trae limpieza de pecado. Escribió Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso número 7. Y esto, hermanos, es algo que debemos de marcar en nuestra Biblia, debemos de aprendernos, debemos de sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esto, hermanos, es algo para nuestro cristianismo actual. Esto es algo para nuestra vida diaria, porque les decía hace un momento, estamos expuestos, hermanos, a caer, estamos dispuestos a un desliz en el mundo, a alejarnos de Dios. Y tenemos que buscar esa reconciliación porque ya hemos sido hechos cercanos. Y aquí este clave, hermanos, es fundamental para nuestra vida cristiana.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, nosotros como hermanos y familia. Y fíjese lo que dice aquí, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay algo, hermanos, si hay algo, hasta algo que se haya cruzado en nuestra mente, no correcto, es el momento, hermanos, de acudir a la sangre preciosa de Cristo, porque nos limpia de todo pecado. No hay un pecado, hermanos, que Dios no pueda perdonar a través de la sangre de Cristo. Solamente aquel pecado que es de muerte, aquel pecado del cual no nos queremos arrepentir, aquel pecado con el cual decimos así estoy bien y quiero seguir viviendo así mi vida y me aferro y me empecino a eso y regreso a mi vana manera de vivir. Y no estoy dejando que la sangre de Cristo obre en mí. Necesitamos, hermanos, limpieza del pecado en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo vamos a lograr? Andando en luz. ¿Cómo lo vamos a lograr? Estando cercas como cristianos, teniendo comunión unos con otros. Y que demos oportunidad, hermanos, de que la sangre de Cristo siga obrando en nuestra vida. Con ese pasaje, hermanos, voy a concluir esta idea principal, este punto, hablando de qué trae la sangre de Cristo a mi vida, limpieza de pecado. El autor de los Hebreos, hermanos, nuevamente escribe acerca de la sangre en el capítulo 9, versículos del 19 en adelante, y menciona lo siguiente. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y dice el verso 23, hermanos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ya no está hablando de Moisés, ya no está hablando de la ley, ya no está hablando del tabernáculo, las cosas celestiales, hermanos, con mejores sacrificios que estos. Hemos sido purificados, hermanos, hemos sido purificados con la sangre de Cristo. Y hablar de purificación, hermanos, habla de limpieza. Habla de limpieza de mente, habla de limpieza de corazón, habla de limpieza, hermanos, de nuestras manos en nuestras acciones. Cuando hemos sido bautizados, hermanos, se nos limpió todo pecado. Todo aquello que veníamos cargando en nuestra mente, todo aquello, hermanos, que nos remordía la conciencia, todo aquello que nos hacía estar mal delante de Dios, hermanos, se nos fue perdonado. Todo. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestra vida cristiana en esa limpieza, en esa comunión? A través de la sangre de Cristo. Vamos a dejar, hermanos, que Dios sobre nuestra vida. Vamos a dejar de ser rebeldes ante la voluntad de Dios. Vamos a mostrarnos con humildad. Vamos a mostrarnos, hermanos, sabiendo quiénes somos y que nosotros mismos no nos podemos limpiar de nuestra maldad. Podemos hacer cosas para mejorar como seres humanos, pero esa limpieza, hermanos, desde adentro, solamente le corresponde a Dios. Démosle a Dios, hermanos, la oportunidad de que nos siga limpiando continuamente de nuestro pecado, de nuestra maldad, para tener, hermanos, siempre ese acercamiento con Dios, para que el precio del rescate que se efectúa en nuestra vida podamos mantenerlo, hermanos, siempre en comunión con Dios. Hemos hablado, hermanos, acerca de la sangre de Cristo y hemos visto tres aspectos principales
que nos enseña la Escritura, hermanos, acerca de este tema. Recuerden cómo lo mencionó Pedro, la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué trae, hermanos, la sangre de Cristo a mi vida? Redención. ¿Qué trae, hermanos, la sangre de Cristo a mi vida? Un acercamiento con Dios. ¿Y qué más trae, hermanos, la sangre de Cristo a mi vida cristiana? Limpieza del pecado. Hoy, hermanos, entendemos el valor de la preciosa sangre de Cristo y por qué Pedro lo mencionó de esa manera, la preciosa sangre de Cristo. Quiero concluir, hermanos, con este pasaje que nos enseña Pedro también en el capítulo 18, en el capítulo 1, verso 18 y al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo, hermanos, fue manifestado para la iglesia del primer siglo. A partir de ahí, hermanos, viene una salvación a nivel mundial. Pero tenemos que darle el valor, hermanos, a ese sacrificio. Tenemos que darle el valor a la sangre de Cristo. No podemos, hermanos, pisotear ni tener por inmunda la sangre de aquel, hermanos, que nos amó tanto y que nos acerca a Dios y que nos prepara un lugar en la eternidad y que nos ha reconciliado con Dios. Ahora, hermanos, es el momento que le demos el valor a la sangre de Cristo. Hemos visto los beneficios, las bendiciones, la riqueza que trae a nuestra vida espiritual y que sigue siendo tan eficaz hasta este día. Que Dios nos ayude, hermanos, a darle a ese sacrificio el valor que es y que podamos ser cristianos, hermanos, que honremos y glorifiquemos a Dios y a su Hijo Jesucristo por ese derramamiento que hizo para salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Gracias por su atención. Espero que este mensaje sea de edificación, nos ayude en nuestra vida espiritual y le demos el valor a la sangre de Cristo. Dios los bendiga.